Bienvenidos curiosos de lo desconocido. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al escuchar la palabra vampiro? Criaturas inmortales, con colmillos afilados, condenadas a la oscuridad, sedientas de sangre, desde hace siglos han sido el centro de mitos y leyendas, inspirando relatos que nos hacen dudar de la frontera entre la realidad y la ficción. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en lo más profundo de Transilvania existe un oscuro secreto que desafía todo lo que creíamos saber sobre ellos? Un misterio tan perturbador que ha sobrevivido al paso del tiempo, oculto entre las sombras de castillos en ruinas y los relatos de aldeanos que juran haber sido testigos de lo imposible. ¿Serán solo una invención del folclore o acaso su presencia es más real de lo que imaginamos? ¿Y si todo este tiempo hemos ignorado señales ocultas a plena vista? Hoy vamos a desenterrar la verdad, explorando los rincones más oscuros de la historia, donde las leyendas cobran vida y la superstición se mezcla con el terror. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que descubriremos podría cambiar tu percepción para siempre. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Prepárate para una historia que desafiará tu cordura y pondrá a prueba tu escepticismo. Apaga la luz, ajusta tus audífonos y acompáñame en este viaje a la tierra de los vampiros, porque puede que no estés tan solo como crees. Cuando pensamos en vampiros, el primer lugar que nos viene a la mente es Transilvania, una región de Rumania rodeada de imponentes montañas y cubiertas por niebla eterna. Este rincón del mundo ha sido el epicentro de espeluznantes historias que han sobrevivido siglos. Sus castillos en ruinas, sus bosques sombríos y sus aldeas de aspecto detenido en el tiempo refuerzan la sensación de estar en una tierra donde lo sobrenatural aún acecha. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué Transilvania se convirtió en la capital del vampirismo? Las raíces de esta fascinación se remontan a tiempos medievales. En aquel entonces, la superstición gobernaba la vida de las personas. Las noches eran un reino de sombras donde lo desconocido inspiraba miedo. Los relatos de criaturas no muertas eran comunes, y los aldeanos vivían aterrorizados por lo que acechaba en la oscuridad. No solo temían a los lobos o a los forajidos, sino también a los trigoi, seres malditos que, según las creencias, volvían de la tumba para atormentar a los vivos. Y lo más inquietante es que no eran simples cuentos para asustar a los niños. Hay registros históricos de aldeanos que exhumaban cadáveres para clavarles una estaca en el corazón, porque creían que eran vampiros. El miedo a estas entidades era tan real que se desarrollaron rituales específicos para impedir su regreso. Algunos cuerpos eran enterrados boca abajo, para que, si intentaban salir de sus tumbas, cavaran en la dirección opuesta. Otros eran rodeados con semillas de amapola o mostaza, ya que se creía que los vampiros estaban obsesionados con contarlas y esto los mantenía ocupados hasta el amanecer. En algunos casos, los cadáveres eran quemados y sus cenizas esparcidas, pues se decía que era la única manera de asegurarse de que jamás regresarían. Las crónicas antiguas mencionan episodios en los que las poblaciones enteras entraban en pánico tras la misteriosa muerte de varios aldeanos en un corto periodo de tiempo. Se decía que un vampiro estaba acechando y se organizaban expediciones nocturnas para desenterrar posibles culpables. En muchos casos, los testigos aseguraban que los cuerpos exhumados no mostraban signos de descomposición. Tenían la piel sonrosada y en sus bocas se encontraban rastros de sangre fresca. Estos aterradores hallazgos reforzaban la idea de que algo antinatural estaba sucediendo en Transilvania y alimentaban aún más las leyendas que hoy conocemos. ¿Era simple ignorancia y miedo colectivo? ¿O acaso había algo más que aún no comprendemos? Pero si hay una figura que ha avivado el fuego de la leyenda vampírica, es Vlad III, mejor conocido como Vlad el Empalador. Este príncipe del siglo XV gobernó Valaquia con mano de hierro y se convirtió en una de las figuras más temidas de la historia. Su apodo proviene de su macabra costumbre de empalar a sus enemigos en estacas y dejarlos morir en la agonía más extrema. Se dice que su crueldad no tenía límites y que incluso disfrutaba de escenas rodeado de los cadáveres de sus víctimas. Pero su sadismo no terminaba allí. Algunos relatos sugieren que su castillo estaba adornado con los cuerpos de sus enemigos, dejados a la intemperie como advertencia para aquellos que osaran desafiarlo. Se cuenta que en una ocasión, tras una gran victoria militar, mandó empalar a miles de soldados enemigos en un campo abierto, creando un bosque de estacas y cuerpos en descomposición. Aquellos que se atrevieron a caminar entre ellas afirmaban que la visión era tan perturbadora que el hedor de la muerte se impregnaba en sus ropas por días. Bram Stoker se inspiró en Vlad Drácula para crear a su Drácula, pero ¿realmente era un vampiro o simplemente un líder sanguinario? Algunos registros sugieren que Vlad tenía una fascinación inusual por la sangre.
se dice que mojaba pan en la sangre de sus enemigos, un hábito que, aunque no lo convierte en un vampiro, sí lo hace digno de la leyenda. Pero otros testimonios insinúan algo aún más aterrador. Se decía que Vlad disfrutaba observando a sus víctimas mientras eran empaladas, saboreando su sufrimiento con una fría indiferencia. Algunos historiadores especulan que esta obsesión con la muerte y la sangre podría haber sido una estrategia psicológica para infundir terror en sus enemigos, pero otros creen que iban más allá de la mera estrategia. Los cuentos populares de la época narran que su sombra se alargaba de forma antinatural bajo la luna y que su mirada tenía un brillo rojo como si la sangre misma lo alimentara. ¿Eran exageraciones de un pueblo aterrorizado o indicios de un secreto aún más oscuro? Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más aterradora. Durante siglos se han encontrado tumbas con signos de prácticas antivampíricas, cuerpos enterrados con estacas clavadas en el pecho, piedras en la boca para evitar que muerdan desde el más allá, e incluso cráneos decapitados y puestos entre las piernas del cadáver. Estos no son simples mitos, son evidencias arqueológicas reales encontradas en Rumania y otras partes de Europa del Este, donde los arqueólogos han desenterrado no solo restos humanos, sino también objetos que revelan un profundo miedo a lo desconocido. Las excavaciones han desvelado cuerpos en posiciones inquietantes, lo que sugiere que las comunidades de antaño vivían con un temor tan arraigado que optaban por realizar estos rituales extremos. En algunos casos, los cadáveres eran hallados con elementos protectores, como crucifijos o símbolos que se creían capaces de ahuyentar a los vampiros. Se han encontrado incluso escenas que describen a aldeanos llevando a cabo ceremonias para asegurarse de que los muertos no regresaran, a menudo utilizando métodos que podrían parecer brutales en la actualidad, pero que eran vistos como necesarios en ese contexto histórico. Los historiadores han debatido durante años el significado de estos descubrimientos, pero algunos creen que podrían ser la prueba definitiva de que los aldeanos realmente creían estar luchando contra vampiros reales. La pregunta es, ¿lo estaban realmente o simplemente eran un producto de su propia imaginación y superstición? Esta interrogante nos lleva a cuestionar no solo las creencias de aquellos tiempos, sino también la naturaleza misma del miedo y la superstición, que parecen trascender el tiempo y aún resuenan en nuestra cultura moderna. La persistencia de estos mitos en la cultura popular contemporánea nos hace reflexionar sobre cómo el pasado sigue influyendo en nuestras percepciones y temores actuales. Hoy en día, la ciencia ha intentado dar una explicación racional a estos mitos. Algunas teorías sugieren que las historias de vampiros pudieron originarse en enfermedades como la porfiria, un trastorno sanguíneo que causa sensibilidad extrema a la luz y deformaciones en la piel y los dientes. Esta condición no solo hace que la piel de los afectados sea extremadamente sensible a la luz solar, sino que también puede provocar un aspecto inusual en la dentadura, lo que podría haber llevado a la creencia de que eran criaturas sobrenaturales. Los afectados a menudo presentan síntomas como fatiga extrema, irritación de la piel y un aspecto pálido, características que pueden haber sido malinterpretadas por quienes los rodeaban. Otros creen que el miedo a los vampiros surgió por la peste, ya que los cadáveres de las víctimas, al descomponerse, a veces parecían moverse o sangrar, lo que aterrorizaba a quienes los encontraban. Este fenómeno, conocido como el signo de la muerte, puede suceder cuando el gas se acumula en el interior de los cuerpos en descomposición, provocando que se produzcan movimientos involuntarios. Este tipo de eventos, junto con la falta de comprensión sobre el proceso de descomposición, alimentaba la idea de que los muertos podían regresar a la vida y buscar venganza, perpetuando así el mito del vampiro. Además, en la Edad Media, el conocimiento sobre la descomposición de los cuerpos era limitado. La medicina de la época no contaba con la información necesaria para explicar los cambios físicos que experimentaban los cadáveres. Un cadáver exhumado podía presentar signos que hoy sabemos que son normales, como la retracción de las encías que hacía que los dientes parecieran más largos. Este fenómeno, que ocurre debido a la deshidratación y putrefacción, contribuía a la idea de que los muertos podían tener características físicas que se asemejaban a las de los vampiros, como colmillos perfectos y amenazantes, listos para morder. Además, el deterioro de la piel y otros cambios visibles podrían haber llevado a la interpretación de que los cuerpos estaban en un estado de no muerte, reforzando la idea de que los muertos podían volver a la vida. Así, el desconocimiento médico y la superstición se entrelazaban, creando un caldo de cultivo perfecto para el mito del vampiro, que persiste hasta el día de hoy. Así que, ¿qué opinas? ¿Los vampiros fueron solo producto de la superstición y la ignorancia o hay algo más en la historia que aún no comprendemos? Esta interrogante nos lleva a reflexionar sobre cómo el miedo, la cultura y la falta de conocimiento pueden dar forma a leyendas que perduran a lo largo del tiempo.
Lo cierto es que, aunque la ciencia ha intentado desmentir la existencia de estas criaturas, el mito sigue más vivo que nunca, alimentado por el cine, la literatura y la fascinación popular que rodea a estas entidades nocturnas. Las historias de vampiros continúan evolucionando, adaptándose a cada época y a cada cultura, reflejando así los temores y deseos humanos más profundos. Si te ha gustado este viaje por la historia oscura de los vampiros en Transilvania, no olvides dejarnos un like, suscribirte y comentar qué otro misterio te gustaría que investigáramos. Recuerda que cada comentario es importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido interesante y escalofriante. Nos vemos en la próxima historia de lo inexplicable. Quizás te gustaría saber más sobre otros mitos populares o leyendas urbanas que han dejado huella en la historia. Estamos aquí para explorar lo desconocido contigo, así que mantente alerta y listo para descubrir más secretos ocultos en las sombras.